Hadrosauropolis 3, La Selva Infinita, tiene más de 1000 páginas. Y yo me lo terminé en 8 días. Y creo que para mí eso dice bastante. Porque una cosa es leer un libro por compromiso, por terquedad, por orgullo lector. Por esa necesidad un poco absurda de decir ya llegué hasta aquí, ahora termino aunque me lleve la corriente. Y otra cosa muy distinta es devorarte un libro de más de 1000 páginas porque de verdad quieres saber qué pasa. Y eso fue lo que me ocurrió con esta tercera parte. La Selva Infinita fue, para mí, el mejor libro de la trilogía. No el más perfecto, no el que no tiene problemas, pero sí el más completo. El que mejor entiende qué quería hacer esta saga desde el principio. Y creo que eso es interesante porque mi problema con el segundo libro, La Nación Flotante, no era que tuviera demasiadas ideas, era que no siempre sabía cómo equilibrarlas. Quería hacer aventura, política, ciencia ficción, conspiración, exploración, acción, desarrollo de personajes, expansión, todo al mismo tiempo. Y aunque varias de esas ideas eran buenas, el conjunto se sentía un poco disperso. En cambio, este tercer libro también quiere ser enorme. De hecho, es todavía más grande. Pero aquí la diferencia es que esa grandeza tiene más dirección. La historia arranca con el secuestro de la princesa Damira. Arken, decidido a encontrarla, reúne a viejos conocidos en una misión de rescate que muy pronto se convierte en algo mucho más grande. Porque las huellas del secuestro lo llevan otra vez hacia la baliza, ese artefacto misterioso capaz de modificar la conducta de los dinosaurios. Y a partir de ahí, Arken y Raylon vuelven a quedar arrastrados hacia la búsqueda de la ciudad de cristal. Esa urbe legendaria perdida en el corazón de la selva infinita, donde podrían encontrarse muchas respuestas sobre el origen de Terrasauria. Mientras tanto, una amenaza mucho mayor empieza a avanzar. Los herederos del Gran Espíritu, una secta con acceso a una tecnología imposible para su tiempo, que ha reunido un ejército imparable y está lista para reclamar lo que cree que le pertenece. O sea, el libro no está jugando en pequeño, está cerrando una trilogía, y se nota. Pero lo que más me sorprendió es que a pesar de ser tan largo, no sentí que tardara demasiado en arrancar. La historia empieza casi de inmediato. No se quedan 300 páginas acomodando muebles antes de acordarse que hay una trama. Damira ha sido secuestrada, Arken tiene que moverse, la baliza vuelve a estar en juego. La ciudad de cristal deja de ser solamente una promesa lejana. La guerra empieza a sentirse inevitable. Y eso ayuda muchísimo, porque un libro de más de 1000 páginas necesita algo más que tamaño. Necesita pulso, necesita movimiento, necesita que uno sienta que cada parte está empujando hacia algún lado. Y aquí la mayor parte del tiempo lo logra. Para mí ese es el mayor acierto de La Selva Infinita. Toma muchas de las piezas que venían de los libros anteriores y por fin las hace trabajar juntas. La aventura, la política, la ciencia ficción, la tecnología perdida, los dinosaurios, los secretos antiguos, las traiciones, las heridas personales, la idea de que el mundo de Terrasauria es mucho más extraño y más antiguo de lo que parecía al principio. Todo eso está aquí, pero esta vez no se siente como si hubiera varias novelas peleándose por espacio. Se siente como una sola historia enorme, con distintos caminos pero con un centro más claro. Y eso cambia muchísimo más la experiencia. La búsqueda de la ciudad de cristal no se siente como una aventura secundaria. La baliza no se siente como un objeto misterioso metido solamente para mover la trama. Los herederos del Gran Espíritu no se sienten como villanos de última hora tirados encima de la mesa para subir la apuesta. Todo está relacionado con preguntas más grandes sobre el origen de Terrasauria, el uso de la tecnología, la manipulación, la fe, el poder y la supervivencia. Y ahí creo que Andoni Garrido encuentra algo que en el segundo libro no siempre estaba tan afinado: control. Este libro tiene ambición, pero también tiene control. Y eso es justo lo que necesitaba esta saga. También me gustó mucho el desarrollo de Arken. Creo que su historia termina de una manera muy coherente. No porque sea un personaje perfecto, sino porque se siente consistente. Se nota que ha cambiado, que ha crecido, que carga con lo que ha vivido, pero sigue siendo él. Y eso importa. Porque hay personajes que en una tercera parte de pronto se transforman en otra cosa, porque la historia necesita que sean más épicos, más duros o más solemnes. Con Arken no sentí eso. Sentí evolución, no reemplazo. Sigue teniendo esa terquedad moral, esa necesidad de intentar salvar incluso a quienes tal vez no lo merecen. Y eso puede desesperar un poco, especialmente con Seymour. Porque vamos a ver, Arken, hermano, uno también tiene que aprender a soltar. Pero al mismo tiempo, aunque me frustrara, entendí que esa insistencia forma parte de quién es él. No se siente como una contradicción al personaje.
Se siente como una consecuencia de su construcción. Arken es ese tipo de personaje que a veces te desespera precisamente porque no abandona con facilidad. Y en una historia donde tanta gente traiciona, manipula o busca poder, esa terquedad suya termina siendo una parte importante de su identidad. Ahora sí, desde aquí voy a hablar de algunos momentos concretos del libro, incluyendo el destino de ciertos personajes. Así que, spoiler alert. Si no has leído La Selva Infinita y no quieres enterarte de cosas importantes, este es el momento para saltar unos segundos o volver después. Ok, dicho eso, necesito hablar de Seymour. Seymour fue, con diferencia, el personaje que me cayó peor en toda la trilogía. Y lo digo sin culpa, hay personajes que uno ama odiar, que para mí estaba en esa categoría de por favor que haga alguien algo. Porque aquí viene lo curioso, eso no es algo necesariamente malo para el libro, de hecho creo que habla bastante bien de la historia. Porque el peor destino de un personaje no es que el lector lo odie. El peor destino de un personaje es que al lector le dé igual. Y Seymour no me daba igual, me molestaba, me desesperaba. Cada vez que sobrevivía por alguna conveniencia de guión, yo pensaba, no puede ser. Esta mujer tiene más vidas que una cucaracha con contactos. Y cuando finalmente cayó, tuve que parar la lectura. Literalmente paré, respiré y dije, ¡sí! ¡Al fin! Y sí, sé que suena cruel, pero también significa que el libro me tenía metido. Yo quería que ese momento llegara, lo estaba esperando. Y cuando llegó funcionó como catarsis. No fue indiferente, no fue un bueno, fue un gracias, ya era hora. Y aunque eso suene raro, es mérito de la novela. Porque si un personaje consigue provocarte una reacción física, aunque sea para celebrar su caída, algo hizo bien la historia. Puede caerte mal, puede desesperarte, puede hacer que quieras arrojar el libro contra una pared, aunque con 1000 páginas tampoco conviene dañar la pared. Y quizás a un familiar inocente, pero te importa, y eso cuenta. Luego está Raylon, y aquí sí necesito detenerme un momento. Porque... ¿Andoni? ¿Qué fue eso? ¿Qué carajos fue ese final para Raylon? Mira, Raylon no era mi personaje favorito, no voy a fingir que lo adoraba desde el primer capítulo, ni que tenía un altar con velitas para él. Pero joder, no es que me pusiera triste exactamente, fue más esa reacción de ¿en serio crees que necesitaba tener ese final? Porque una cosa es darle a un personaje un final duro, y otra cosa es mandarlo directamente al sótano emocional, apagar la luz, cerrar la puerta y tirar la llave al mar. Su final me pareció deprimente. No necesariamente malo, no necesariamente incoherente, pero sí durísimo. Casi con esa sensación de que Andoni se despertó una mañana, se tomó el café más amargo de la historia y dijo, hoy Raylon paga. Y paga con intereses. Y eso me dejó incómodo, no en plan odio esto, sino en plan joder, Andoni, ¿hacía falta tanto? Pero incluso ahí hay algo que reconocerle al libro, porque el destino de Raylon me provocó esa reacción. Entonces el personaje sí pesaba más de lo que yo creía. No era mi favorito, no era alguien por quien yo estuviera sufriendo página tras página, pero su final me hizo detenerme, me hizo reaccionar, me hizo sentir que la historia había sido bastante cruel con él. Y eso también habla de la fuerza del libro. La Selva Infinita no solo mueve personajes en un tablero enorme, hace que cuando algunos caen se sienta, a veces con alivio, a veces con incomodidad, a veces con ganas de aplaudir y a veces con ganas de preguntarle al autor si está todo bien en casa, pero reacción hay, y eso es mucho mejor que la indiferencia. Otra cosa que este libro hace bastante mejor que el segundo es integrar sus referencias, y esto me parece importante, porque en La Nación Flotante había algunos momentos autorreferenciales que para mí no funcionaban, se sentían demasiado obvios, como si el libro se detuviera para decir, mira, entendiste la referencia, ¿verdad? Y eso me sacaba de la historia, pero en esta parte me pasó lo contrario. Aquí las referencias funcionan mucho mejor porque no se sienten como referencias pegadas encima, se siente como una parte natural de la escena, y el mejor ejemplo para mí es esa línea de para ciertas cosas hay que tener fe. Yo solté una carcajada cuando leí eso, pero una carcajada buena, no de vergüenza ajena, no de ay por favor ¿qué estás haciendo?, sino de un genuino bien jugado, Andoni, bien jugado. Porque ahí la referencia funciona, no rompe la inmersión, no parece el autor saludando a la cámara con una linterna en la frente, tiene sentido dentro del momento,
nace de la escena. Y esa es la diferencia entre una referencia que te saca del mundo y una referencia que parece haber nacido dentro de él. Una te recuerda que estás leyendo algo construido, la otra te permite disfrutar el guiño sin romper el hechizo. Y en este libro esa parte está mucho mejor manejada. También me gustó mucho cómo se mezclan los elementos de ciencia ficción con la aventura y la fantasía de dinosaurios. Porque una de las cosas más llamativas de esta trilogía siempre ha sido esa mezcla de tonos. No es solamente un mundo con dinosaurios, es historia alternativa, política, tecnología perdida, sociedades antiguas, conspiraciones, exploración y una especie de arqueología fantástica con sabor a película de aventuras. En manos menos cuidadosas esto podría convertirse en un sancocho narrativo donde todo está ahí, pero nada sabe a nada. Pero en este tercer libro la mezcla funciona mejor. Los herederos del Gran Espíritu, la baliza, la ciudad de cristal y esa tecnología imposible para su tiempo ayudan a que Terrasauria se sienta más grande, pero también más misteriosa. Y algo que agradecí es que el libro no se limita únicamente a responder preguntas. También abre posibilidades. El epílogo, por ejemplo, deja cosas en el aire, y normalmente eso puede molestarme si siento que una historia no cerró bien. Pero aquí no lo sentí así. Sentí que la trilogía sí llega a un cierre, pero que el mundo todavía tiene espacio para más. Y eso me parece sano. No todo universo ficticio necesita quedar cerrado con candado. A veces también está bien que quede una puerta abierta, sobre todo si después de 3 libros todavía tienes ganas de cruzarla. Y yo honestamente quedé con ganas de leer más cosas de Andoni, porque sí, se nota que tiene madera, tiene imaginación, tiene mundo, tiene ambición, y cuando logra ordenar todo eso como ocurre aquí, el resultado puede ser muy entretenido. Ahora, eso no significa que el libro no tenga problemas, los tiene, no tantos como el segundo, al menos para mí, pero los tiene. El principal sigue siendo el diálogo de algunas escenas de acción, especialmente con Elora, y esto me da un poco de risa porque el personaje de Elora no me cae mal. Ese no es el problema es su diálogo. Esa insistencia de hacer comentarios o chistes en medio de escenas tensas todavía aparece, y a veces suena muy acartonado, como si la novela sintiera que tiene que meter un chascarrillo justo cuando la escena debería respirar sola. Ese tipo de humor que quiere ser ligero, rápido e ingenioso, pero que a veces termina sonando más a frase escrita para provocar una reacción que algo que el personaje diría naturalmente. Y para mí ese sigue siendo uno de los puntos más flojos de la saga. No arruina el libro. En esta tercera parte no me molestó tanto como en la segunda, tal vez porque el resto funciona mejor, tal vez porque la historia tiene más fuerza, tal vez porque cuando un libro te tiene bien agarrado perdonas más. Pero creo que sí es algo que Andoni debería pulir, porque cuando el diálogo en escenas de acción no funciona puede cortar la tensión, y una escena de acción necesita ritmo. No siempre necesita que alguien diga algo ingenioso, a veces el silencio pega más fuerte que el chiste. También hay algunas escenas de acción que podrían ser un poco más breves. Ese es otro punto que venía desde el segundo libro. A veces Andoni se entusiasma con la acción, con los movimientos, con la escala, con todo lo que está ocurriendo y uno siente que la escena podría recortarse un poco. Pero aquí quiero marcar una diferencia importante. En el segundo, algunas escenas de acción me parecían largas y pesadas. Sentía que detenían la historia. En este tercero, aunque algunas todavía son largas, funcionan bastante mejor porque están más conectadas con lo que está en juego. No se sienten tanto como una pausa en la trama, se sienten como parte del avance. Y eso cambia mucho la experiencia, porque el problema nunca fue que hubiera acción larga. El problema era que la acción larga no tuviera el suficiente peso narrativo. Aquí la mayoría de veces sí lo tiene. Hay urgencia, hay consecuencias, hay personajes que importan, hay una guerra encima, hay revelaciones cerca, hay peligro real. Entonces, aunque alguna escena se alargue un poco, no se siente tan gratuita. No voy a decir que no se podría ajustar, porque sí se podría, pero esta vez no me sacó tanto de la lectura. Y creo que ahí está el mérito del libro. Hace que uno perdone cosas que en otro contexto habrían molestado más. Porque cuando una novela tiene ritmo, emoción y dirección, uno puede ver algunas costuras y aún así seguir adentro. Eso me pasó aquí. Vi algunas costuras, pero seguí leyendo. Y seguí queriendo leer. Y seguí diciendo un capítulo más. Lo cual en un libro de más de 1000 páginas es bastante impresionante. Hay libros cortos que se sienten enormes. Y este, con todo y su tamaño, se me fue rápido. No sé si 8 días para más de 1000 páginas es rápido o lento, pero sí que para mí se sintió como una lectura devorada. Una lectura de esas donde uno vuelve al libro con ganas, donde no estás contando las páginas para terminar, sino buscando huecos del día para seguir.
y eso al final pesa mucho en una reseña, porque podemos hablar de estructura, de personajes, de ritmo, de construcción de mundo, de referencias, de diálogos, de escenas de acción, y todo eso importa, pero también importa una pregunta muy simple: ¿quería seguir leyendo? Y con este libro la respuesta fue sí, todo el tiempo. Por eso digo que Hadrosauropolis 3, La Selva Infinita, me parece el más completo de la trilogía, porque mezcla lo que funcionó en los dos libros anteriores, pero lo hace con un equilibrio mucho mejor. Tiene la sensación de descubrimiento del primero, tiene la ambición política y expansiva del segundo, pero esta vez encuentra una forma más sólida de unirlo todo. No perfecto, pero sí muy bien. Si tuviera que resumir mi experiencia con esta trilogía, diría algo así. El primer libro me presentó un mundo interesante. El segundo me mostró que ese mundo era mucho más grande, aunque no siempre supiera cómo manejarlo. Y el tercero me demostró que esa grandeza sí podía funcionar. Que la saga sí podía sostener su propia ambición. Que esos elementos que antes parecían dispersos podrían reunirse en una conclusión bastante potente. Y eso me dejó satisfecho. Más que satisfecho en realidad, me dejó con ganas de más. Y para mí ese es el mejor cumplido que puedo darle. Porque cuando termino una trilogía y mi reacción no es bueno, por fin se acabó, sino ojalá Andoni escriba más cosas en este mundo o algo igual de imaginativo, entonces creo que la experiencia valió la pena. La Selva Infinita no es un libro perfecto. El diálogo de Elora todavía puede sonar forzado, algunas escenas de acción podrían ser más precisas, hay conveniencias de guión que se notan, y hay ciertos destinos de personajes que me hicieron mirar al techo y decir: Andoni, ¿estás bien? Pero aún con todo eso, este fue el libro que más disfruté de la trilogía. El más emocionante, el más completo, el que mejor equilibra aventura, política, ciencia ficción, misterio y desarrollo de personajes. El que toma la ambición del segundo y le da dirección. El que hace que más de 1000 páginas se sientan como un viaje, no como un castigo. Yo quedo a la espera de más libros de Andoni Garrido. Porque, repito, tiene madera, tiene ideas, tiene mundo, tiene esa capacidad de tomar referencias conocidas y mezclarlas con la imaginación propia. Solo le pediría una cosa, con cariño, pero también con honestidad: que pula más el diálogo en las escenas de acción, que confíe un poco más en la tensión. No siempre hace falta meter un chiste cuando la escena ya está funcionando, que a veces el silencio pega más que una frase ingeniosa, pero fuera de esto, este cierre me pareció muy bueno. Y sí, para mí, Hadrosauropolis 3, La Selva Infinita, es el mejor libro de la trilogía, porque si el segundo expandía el universo pero diluía la aventura, este tercero expande el universo y por fin la hace estallar. ¿Y tú, ya leíste la trilogía? ¿También sentiste que el tercero fue más fuerte o eres de los que prefiere el primero o el segundo? Te leo en comentarios. Y hasta acá la trilogía de Hadrosauropolis. Espero que te hayan gustado esta serie de videos, que sí, creo que sí me tardé bastante en hacerlas, pero que finalmente ya están completos. Si llegaste hasta el final del video te lo quiero agradecer bastante. No olvides dejar un like y si te gustó el material y te gusta el material del canal, podrías suscribirte. Hasta la próxima.